Mateo, el desayuno está listo. Carolina gritó mientras terminaba de acomodar su uniforme. Eran las 6:30 de la mañana y ya iba retrasada. No quiero ir con doña Lupita, protestó Mateo desde su cuarto. Mi amor, sabes que mami tiene que trabajar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lupita. Carolina, perdón, pero no podré cuidar a Mateo. Me enfermé terrible anoche. No, no, no. Carolina se dejó caer en una silla. Era su segunda semana en Grupo Valencia y no podía darse el lujo de faltar. ¿Ves? No tengo que ir con doña Lupita. Mateo, esto es serio. Necesito pensar. Llamó a su madre, pero no contestó. Su hermana trabajaba fuera de la ciudad. Sus amigas estarían en la oficina. No tenía opción. ¿Vas a venir conmigo al trabajo? Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad? Sí, pero tienes que portarte muy bien. Promételo. Lo prometo, lo prometo. Durante el viaje en metro, Carolina repasó las reglas. No puedes hacer ruido. Te quedarás junto a mi escritorio. Traje tu tablet y tus colores. ¿Y podré ver las oficinas grandes? No, mi amor, tienes que quedarte quietecito. Al llegar al edificio, Carolina sintió todas las miradas sobre ella. Mateo, agarrado de su mano, observaba todo con asombro. Mami, mira qué alto. Shh, recuerda lo que prometiste. En su escritorio, Carolina improvisó un espacio para Mateo con su mochila de Spider-Man y sus juguetes. Buenos días, Carolina, saludó su compañera Ana. ¿Y este pequeño? Mi niñero se enfermó. No tuve opción. Tranquila, yo te cubro si viene el jefe. La mañana transcurrió sorprendentemente tranquila. Mateo dibujaba y jugaba en silencio. Carolina respiró aliviada, hasta que llegó la hora del almuerzo. Mami, tengo hambre. Ya casi, amor. Solo termino este informe. Carolina tecleaba rápidamente, concentrada en terminar. Cuando volteó, Mateo no estaba. Mateo se levantó de golpe. Mateo, Ana regresaba de la cafetería. ¿Qué pasa? No encuentro a Mateo. Vi a un niño corriendo hacia los elevadores. Carolina sintió que el corazón se le salía. Los elevadores llevaban al piso ejecutivo. No, por favor, ahí no. Corrió hacia las escaleras. Mientras subía, solo podía pensar en perder su trabajo, en llegar a casa esa noche sin poder pagar la renta, y entonces lo escuchó. ¡Papá! El grito que cambiaría su vida para siempre. Señora Ruiz, ¿tiene idea de lo delicado de esta situación? Alejandro la miraba fijamente desde el otro lado del escritorio. Carolina intentaba mantener a Mateo quieto en sus piernas. Señor Valencia, si me permite explicar, mi primo Diego nunca mencionó que se había casado. Nos casamos en secreto. Carolina apretó los labios. Su familia... Bueno, la familia Valencia nunca aprobó nuestra relación. Papá, mira mi dibujo. Mateo extendió una hoja arrugada. Mateo, ya te dije que el señor Valencia no es... Déjalo, interrumpió Alejandro tomando el dibujo. ¿Esto es un superhéroe, campeón? Sí, como tú que trabajas en un edificio alto. Alejandro sonrió levemente, pero su expresión se endureció al volver a mirar a Carolina. ¿Por qué no buscó a la familia cuando Diego murió? Lo intenté. Envié cartas, correos. Nadie respondió. Imposible. Yo habría... ¿Señor Valencia? Su secretaria asomó la cabeza. La junta directiva está esperando. Cancélala. Pero señor, dije que la canceles. Su voz no admitía discusión. Carolina intentó levantarse. Deberíamos irnos. No. Necesito entender esto. Alejandro se aflojó la corbata. ¿Cómo terminó trabajando aquí? Vi el anuncio en línea. Necesitaba el trabajo. No sabía que era su empresa. Papá, ¿puedo ver por la ventana? Alejandro dudó un momento. Luego asintió. Ve, pero con cuidado. Mientras Mateo corría hacia el ventanal, Carolina susurró. Por favor, no lo aliente. Ya es bastante difícil explicarle sobre su padre. Diego era como un hermano para mí. Desapareció hace 5 años. Ahora entiendo por qué. Se enamoró de alguien que su familia consideraba inferior. Yo nunca... ¿No? ¿Por qué no contestó mis cartas entonces? Un silencio tenso llenó la oficina. Mami, veo todo desde aquí. Carolina se levantó. Tenemos que irnos. Si va a despedirme, hágalo ahora. ¿Despedirla? No. Alejandro miró a Mateo y luego a ella. Pero tenemos mucho de qué hablar. Señor Valencia, Alejandro, y mañana almorzaremos juntos. Los 3. Necesito conocer a mi sobrino. Carolina quiso protestar,
pero la mirada de Mateo, llena de ilusión, la detuvo. «Está bien, mañana». «Sí», gritó Mateo, «almuerzo con papá». Mientras salían de la oficina, Carolina sintió que su vida ordenada comenzaba a desmoronarse, y lo peor era que no sabía si eso era bueno o malo. Carolina, sentada en su pequeña sala, sacó la caja de zapatos que guardaba bajo su cama. Mateo dormía después de un día agitado. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró, abriendo la caja. La primera foto mostraba a Diego sonriendo, con el mar de fondo. Mismo cabello oscuro, misma mandíbula fuerte, mismos ojos, igual que Alejandro. Su teléfono vibró. Un mensaje. «Necesito entender más sobre Diego. Alejandro». Carolina respiró profundo y respondió. «Tengo fotos. Puedo llevarlas mañana». La respuesta fue inmediata. «Gracias». Siguió revisando las fotos. Su boda secreta en el registro civil. Diego cargando cajas el día que se mudaron juntos. La última foto juntos, un día antes del accidente. «Mami». Mateo apareció frotándose los ojos. «¿Ves fotos de papá? Ven aquí, mi amor». Lo sentó en sus piernas. «Tenemos que hablar sobre el señor Valencia». «¿Por qué le dices señor? Es papá». «No, cariño. Él es como papá, pero diferente. Es su primo». «¿Qué es primo?» «Como un hermano, pero...» «¿Entonces tengo dos papás?» Carolina cerró los ojos. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años? «Tu papá», señaló la foto de Diego, «está en el cielo, ¿recuerdas? El señor Valencia se parece mucho a él porque son familia. Pero él está aquí, podemos verlo». «Sí, podemos verlo, pero ¿puede ser mi papá también?» Carolina guardó las fotos. «Es complicado, mi amor. Ahora a dormir. ¿Mañana lo veremos?» «Sí, mañana almorzaremos con él». «¿Le puedo decir, papá?» Carolina no respondió. ¿Cómo decirle que no cuando era lo único que su hijo había deseado toda su vida? Después de acostar a Mateo, volvió a la sala, tomó su teléfono y escribió otro mensaje. «¿Podemos vernos antes del almuerzo? Necesito hablar con usted sobre cómo Mateo lo llama». La respuesta tardó varios minutos. 8 a.m., mi oficina. Carolina miró la última foto de Diego. «¿Qué hago? ¿Qué harías tú?» Solo el silencio le respondió. «Adelante». La voz de Alejandro sonó firme desde el otro lado de la puerta. Carolina entró a la oficina, sosteniendo la caja de fotos. «Buenos días, señor Valencia. Te dije que me llamaras Alejandro». Señaló la silla frente a su escritorio. «¿Las trajiste?» Carolina asintió y se sentó. «Antes de mostrarle esto, necesitamos establecer límites claros». «¿Límites?» «Sobre Mateo, sobre cómo lo llama a usted». Alejandro se reclinó en su silla. «Te escucho. No puedo permitir que se encariñe con usted y luego... ¿Y luego qué? Y luego desaparezca como todos los Valencia lo hicieron cuando Diego murió». Alejandro se levantó bruscamente. «Yo no sabía nada. ¿Entiendes? Nada. ¿Cómo es posible? Era su primo. Diego se fue. Un día estaba aquí y al siguiente se pasó la mano por el cabello. Pensé que no quería saber nada de la familia». Carolina abrió la caja y sacó un sobre. «Estas son las cartas que envié. Todas fueron devueltas». Alejandro las tomó leyendo rápidamente. Su rostro palideció. «Esta dirección es la antigua oficina de mi madre». «¿Qué?» Ella manejaba las relaciones familiares. Todo pasaba por ella. Carolina sintió un escalofrío. «Está diciendo que...» «Necesito hacer algunas llamadas». Alejandro tomó su teléfono. «Espera aquí». Mientras él hablaba en voz baja cerca de la ventana, Carolina extendió las fotos sobre el escritorio. Diego sonriendo, Diego en la playa, Diego... «Era tan feliz», murmuró. Alejandro volvió, su rostro tenso. «Mi madre interceptó tu correspondencia. Dice que lo hizo para proteger el nombre de la familia». «¿Proteger? ¿De mí?» «De una mesera que casó a un Valencia». Carolina se levantó, recogiendo las fotos. «Esto fue un error». «No, espera». Alejandro la detuvo. «No soy como ella. Diego era mi mejor amigo». «¿Y qué quiere ahora? ¿Ser el padre sustituto de Mateo? Quiero conocer a mi sobrino. Quiero saber sobre los últimos años de mi primo. Quiero hacer lo correcto». Se miraron en silencio. «El almuerzo sigue en pie», dijo finalmente Carolina. «Pero necesito su palabra de que no lastimará a Mateo». «¿La tienes?» Alejandro miró las fotos. ¿Puedo verlas?» Carolina asintió, y juntos se sentaron a recorrer los últimos momentos felices de Diego Valencia.
Carolina, necesito que vengas a mi oficina. La voz de Alejandro sonaba formal por el intercomunicador. 2 semanas habían pasado desde el incidente. Los almuerzos con Mateo se habían vuelto una rutina tranquila. Señor Valencia, saludó al entrar. Grupo López quiere renovar su contrato. Es nuestro cliente más importante. Lo sé, señor. Necesito que lideres el proyecto. Carolina parpadeó sorprendida. Pero apenas llevo 1 mes aquí. Eres la más capacitada. Revisé tu experiencia anterior. ¿No pensará que me está haciendo un favor por Mateo? Alejandro sonrió. No. De hecho, esto significará trabajar hasta tarde. Verás menos a tu hijo. Carolina se mordió el labio. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. El contrato debe estar listo para entonces. Tendré que buscar quien cuide a Mateo. Mi secretaria puede recomendarte a alguien. No necesito... Carolina. Alejandro la interrumpió. No es un favor. Es trabajo. Ella asintió. ¿Cuándo empezamos? Esta noche. Pide comida china. Será una noche larga. A las 9 p.m., rodeados de papeles y cajas de comida china, Carolina notó algo diferente en Alejandro. «Te pareces tanto a él cuando te concentras», murmuró. Alejandro levantó la vista. «¿Perdón?» «Diego». Hacía el mismo gesto con la boca. ¿También trabajaba hasta tarde? No. Carolina sonrió. Odiaba quedarse después de hora. Decía que la vida era demasiado corta. Siempre fue el rebelde de la familia. ¿Por eso eran cercanos? Éramos diferentes al resto. Él se atrevió a irse. Yo... Alejandro dejó la frase sin terminar. ¿Tú qué? Me quedé, seguí el camino que esperaban de mí. El silencio que siguió estaba lleno de palabras no dichas. Deberíamos volver al trabajo, sugirió Carolina. Sí, Alejandro volvió a los documentos. El trabajo. Pero algo había cambiado en el ambiente. Una tensión nueva, diferente. Una tensión que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Tío Ale. La voz de Mateo resonó por el pasillo. Ya no lo llamaba papá, pero su entusiasmo no había disminuido. ¡Campeón! Alejandro lo alzó en brazos. ¿Qué haces aquí tan tarde? La niñera tuvo una emergencia, explicó Carolina, cargando la mochila de Mateo. Lo siento, sé que estamos en medio del proyecto. Tonterías. Mi oficina es suficientemente grande para 3. Mateo corrió hacia la ventana, su lugar favorito. Mira, mami, las luces. No toques el vidrio, amor. Alejandro observaba la escena con una sonrisa. Se parece tanto a Diego a esa edad. ¿También eras su niñero? Prácticamente. Mis tíos viajaban mucho. Carolina sacó los documentos de su carpeta. ¿Deberíamos continuar con tío Ale? Interrumpió Mateo. ¿Me cuentas una historia de cuando papá era chiquito? Alejandro miró a Carolina, pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió. Ven aquí, palmeó el sofá. Te contaré de cuando tu papá y yo nos escapamos al parque de diversiones. Sí, mientras Alejandro narraba, Carolina notó cómo sus ojos brillaban al recordar, cómo sus manos gesticulaban igual que Diego, cómo Mateo lo miraba con adoración. Y entonces tu papá dijo, «Señor Valencia», interrumpió su secretaria, «la junta directiva solicita los avances del proyecto». El rostro de Alejandro se endureció. «Diles que mañana tendrán el informe». «Pero señor, mañana, Lucía». La secretaria salió, no sin antes lanzar una mirada curiosa a la escena. «Los rumores empezarán pronto», murmuró Carolina. «¿Te preocupa? Mi trabajo... Tu trabajo está seguro». Alejandro volvió su atención a Mateo. «¿Dónde estaba?» «Ah, sí, entonces, Diego...» Carolina observó a su hijo reír con las historias. Observó a Alejandro transformarse en el niño que fue, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podían salir bien. Pero los rumores, sabía, apenas estaban comenzando. «Alejandro, tenemos que hablar». Carmen Valencia entró a la oficina sin anunciarse. «Madre, estoy en una reunión». Carmen miró a Carolina con desdén. «Ya veo qué tipo de... reunión». Carolina comenzó a recoger sus documentos. «Volveré más tarde». «No». Alejandro la detuvo. «Quédate. Madre, ella es Carolina Ruiz. La nueva asistente, sí. He oído rumores. La viuda de Diego». El rostro de Carmen palideció. «¿Qué has dicho?» «Las cartas, madre. Las que interceptaste». «No sé de qué hablas». Alejandro sacó las cartas del cajón de su escritorio. «Estas cartas, dirigidas a mí que nunca recibí». «Era una cazafortunas». Carmen escupió las palabras.
Diego estaba confundido. Era mesera en mi restaurante favorito. La voz de Alejandro temblaba. ¿Recuerdas? Te lo presenté yo. Carolina los miraba alternativamente, comprendiendo finalmente. ¿Tú nos presentaste? En el restaurante italiano, Diego tomaba mi orden siempre que iba. Un día estabas tú. Y me preguntaste si podía recomendar un vino. Carmen golpeó el escritorio. Basta, no permitiré que esta... Cuida tus palabras, madre. Estás hablando de la madre de mi sobrino. ¿Sobrino? Mateo. Tiene 4 años y es idéntico a Diego. Carmen se dejó caer en una silla. Diego tuvo un hijo que no conociste por tu orgullo. Alejandro, interrumpió Carolina. No es necesario. Lo es, madre. Vas a conocer a tu nieto y vas a tratarlo y a su madre con el respeto que merecen. ¿O qué? ¿O perderás otro hijo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Quiero verlo, dijo finalmente Carmen. ¿Para rechazarlo también?, preguntó Carolina. Para conocer lo único que me queda de mi hijo. Alejandro miró a Carolina. Es tu decisión. Carolina pensó en Mateo, en su necesidad de familia, en Diego. El domingo, vengan a almorzar a casa. Y así, en una oficina llena de tensión y secretos, comenzó la reunión de 2 mundos que nunca debieron separarse. Entonces Diego te presentó a Alejandro primero. Ana servía café en la pequeña cocina de la oficina. Aparentemente, Carolina revolvía su taza distraída. Todo este tiempo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? Por favor, Carolina, he visto cómo te mira. No empieces. ¿Y cómo lo miras tú? Carolina dejó la taza con fuerza. Era el primo de mi esposo. Era, tiempo pasado. Es mi jefe. Un jefe que pasa más tiempo contigo y Mateo que en juntas directivas. Por el proyecto. El proyecto terminó hace una semana. Carolina se quedó en silencio. Era verdad. El proyecto había terminado, pero las cenas tardías continuaban. Las historias para Mateo, las risas compartidas. No puedo, Ana. ¿Por qué no? Porque... Carolina respiró profundo. Porque cada vez que lo miro, veo a Diego. No. Ves lo que quieres ver para no admitir lo que sientes. Buenos días. La voz de Alejandro la sobresaltó. Carolina, ¿tienes un momento? Ana sonrió y salió, no sin antes guiñarle un ojo a Carolina. ¿Necesita algo, señor Valencia? Alejandro, corrigió. Y sí, quería preguntarte si tú y Mateo quisieran ir al parque de diversiones este sábado. ¿El parque? Donde solía ir con Diego. Pensé que a Mateo le gustaría... No podemos. ¿Por qué no? Porque me asusta lo que siento, quiso decir. Porque cada día es más difícil verte solo como el primo de Diego. Porque no es apropiado. ¿Qué no es apropiado? Esto, todo esto. Alejandro se acercó, demasiado cerca. ¿Qué es todo esto, Carolina? Su nombre en sus labios sonaba diferente, peligroso. Señor Valencia, no te escondas detrás de mi apellido. Dio un paso más. ¿Qué te asusta? No me asusta nada. Entonces, ¿por qué tiemblas? Era verdad, temblaba, como aquella primera vez que Diego la había mirado así. Tengo trabajo que hacer, susurró escapando de la cocina, pero no podía escapar de lo que sentía, y eso era lo que más la aterrorizaba. Alejandro, amor, una voz melodiosa interrumpió la reunión. ¿No me extrañaste? Carolina levantó la vista de sus documentos. Una mujer elegante, con un vestido de diseñador, estaba en la puerta. Isabela. Alejandro se tensó visiblemente. No sabía que habías vuelto. Sorpresa. Isabela entró como si fuera la dueña de la oficina. ¿No me presentas a tu secretaria? Carolina Ruiz, directora del proyecto López, corrigió Alejandro. Ah, sí, he oído sobre ti. Isabela sonrió con malicia. La viuda de Diego. Carolina se levantó. Con permiso. No. Alejandro la detuvo. Isabela, ¿qué quieres? No es obvio. Volví por ti. La empresa necesita estabilidad. La empresa está perfectamente. ¿Eso crees? El consejo no opina igual. Carolina intentó salir nuevamente, pero Isabela bloqueó la puerta. Quédate, querida, esto te interesa. ¿Sabías que Alejandro y yo estamos comprometidos? Estábamos, cortó Alejandro, hace 2 años. Un pequeño descanso, pero ahora... Señorita, interrumpió Carolina, con todo respeto, esto es un asunto personal. Oh, pero tú eres parte de esto. Isabela se acercó. La viuda y el huérfano. Tan conveniente. Isabela,
Suficiente. La voz de Alejandro era hielo. ¿Suficiente? Apenas empiezo. ¿Crees que no sé lo que tramas? Miró a Carolina. ¿Te dijo que poseo el 15% de las acciones? Carolina palideció. No me interesa la empresa. Por supuesto que no. Solo te interesa el dueño. ¡Basta! Alejandro golpeó el escritorio. Carolina, espérame afuera. Esta vez, Carolina no protestó. Salió rápidamente, pero alcanzó a escuchar. Si crees que permitiré que otra cazafortunas arruine esta familia. Carolina corrió hacia el baño, las lágrimas amenazando con caer. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Lo siento. No dejes que te afecte. Tú y Mateo son mi familia ahora. Pero las palabras de Isabela resonaban en su cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era demasiado conveniente? El espejo le devolvió una mirada asustada, la misma mirada que tenía cuando se enamoró de Diego. Y ahora historia repetía, con el hombre equivocado, en el momento equivocado, ¿o no? El consejo exige una respuesta, Alejandro. El presidente del directorio golpeó la mesa. Isabela Valencia tiene el 15% de las acciones y una propuesta clara. Carolina, sentada en la esquina tomando notas, mantenía la vista fija en su tablet. Mi vida personal no está en discusión, respondió Alejandro. Lo está cuando afecta a la empresa. Los rumores... ¿Qué rumores? Alejandro se levantó. Sobre tu relación con cierta empleada. Todas las miradas se dirigieron a Carolina. La señora Ruiz es la viuda de mi primo. Precisamente. Otro director intervino. La coincidencia es llamativa. ¿Insinúan algo? Isabela ofrece estabilidad. Una fusión con Grupo Valencia Montoya. Carolina comenzó a guardar sus cosas silenciosamente. No me casaré por conveniencia. Entonces, véndenos tus acciones. El silencio cayó pesado en la sala. ¿Disculpa? Es simple. ¿Te casas con Isabela o vendes? El consejo ya votó. Carolina llegó a la puerta, pero la voz de Alejandro la detuvo. Carolina, quédate. Señor Valencia, creo que... Quédate. Se volvió al consejo. Tengo una tercera opción. ¿Cuál? Compro sus acciones. Todas. Los directores rieron. No tienes el capital. Tengo una semana para conseguirlo. Alejandro, el presidente sonrió condescendiente. No arruines tu vida por un capricho. Mi vida, mi decisión. Miró a Carolina, y ella no es un capricho. Carolina sintió que el mundo se detenía. Una semana, sentenció el presidente. Después, decidimos nosotros. Cuando todos salieron, Carolina se quedó. ¿Por qué hiciste eso? Porque estoy cansado de que otros decidan mi vida. Podrías perderlo todo. Alejandro se acercó, tomó su mano. O podría ganarlo todo. Carolina retiró su mano suavemente. No puedo ser la razón de tu ruina. Carolina, no. Esta vez no escaparé. Esta vez me voy yo. Y salió dejando a Alejandro solo con su decisión. Una decisión que podría costarle todo lo que su familia había construido. ¿Dónde está tío Ale? Mateo preguntó durante la cena. Está ocupado, mi amor. ¿Ya no nos quiere? Carolina dejó caer el tenedor. Una semana había pasado desde la reunión del consejo. Claro que nos quiere, solo... El timbre sonó. Carolina miró el reloj. 9:30 p.m. No abras, dijo Mateo. Es como en las películas de miedo. Carolina sonrió y miró por la mirilla. Su sonrisa se desvaneció. Alejandro, necesitamos hablar. Es tarde. Por favor. Ella abrió la puerta. Tío Ale. Mateo corrió hacia él. Campeón. Alejandro lo alzó. ¿Cuidando a tu mamá? Sí. ¿Por qué no viniste? Porque soy un tonto. Miró a Carolina. Un tonto que tiene miedo. Mateo, a la cama. Pero mami, ahora. Cuando Mateo se fue, el silencio se volvió pesado. Lo conseguí, dijo Alejandro. ¿Qué? El dinero. Compré todas las acciones. ¿Cómo? Vendí todo. Mi casa, mis autos, mis acciones en otras empresas. Alejandro, no he terminado. Se acercó. Lo vendí todo porque entendí algo. No quiero oírlo. Lo vas a oír. Entendí que Diego no huyó de la familia. Huyó hacia el amor. Carolina retrocedió. No. Sí. Y yo fui un cobarde. Siempre elegí lo seguro, lo correcto. Para. No. Ya no tengo miedo, Carolina. Yo sí. Las lágrimas comenzaron a caer. Tengo tanto miedo. ¿De qué? De que un día despiertes y te des cuenta que solo soy el recuerdo de tu primo. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Eres el futuro que quiero elegir, tío Ale.
La voz de Mateo los interrumpió. «Te vas a quedar». Carolina miró a su hijo, luego a Alejandro. «Esa», susurró, «es una muy buena pregunta». «Renuncio». Carolina puso la carta sobre el escritorio de Alejandro. «¿Qué? Es lo mejor. No aceptaré tu renuncia. No es una petición». Alejandro se levantó, rodeó el escritorio. «¿Por qué haces esto?» «Porque anoche me di cuenta de algo». Carolina retrocedió. «Esto es un error». «¿Un error?» Mateo preguntando si te quedarías fue como un golpe de realidad. «Carolina». «No, escúchame. Mi hijo ya perdió un padre. No puedo arriesgarme a que...» «No soy Diego». «Ese es el problema», gritó Carolina. «No eres él». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Entiendo». Alejandro se alejó. «Creí que... No importa. Lo siento». «No, yo lo siento. Por creer que podría ser más que el recuerdo de mi primo». Carolina tomó su bolso. «La carta está sobre tu escritorio». «Carolina». La voz de Alejandro la detuvo. «Le dirás a Mateo». «¿Qué cosa?» «Que su tío Ale también lo abandonó». Las palabras golpearon como bofetadas. «Eso no es justo». «No, tú eres quien huye». «No estoy huyendo». «¿No?» Alejandro se acercó. «Entonces mírame a los ojos y dime que no sientes nada». Carolina levantó la vista. Error. Sus ojos, tan diferentes a los de Diego, la atravesaron. «No puedo». «¿No puedes qué?» «No puedo mirarte sin sentir todo». Alejandro dio un paso más. «¿Y eso te asusta?» «Me aterra». «A mí también». Y entonces, en medio de la oficina donde todo comenzó, Alejandro la besó. No fue como besar a Diego, fue diferente, nuevo, aterrador y absolutamente correcto. Cuando se separaron, Carolina susurró: «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», Alejandro sonrió, «rompemos tu carta de renuncia, Alejandro, y empezamos de nuevo, sin fantasmas, sin miedos». «¿Y Mateo?» «Un paso a la vez». Carolina asintió, tomó la carta y la rompió. A veces, el punto de quiebre no es un final, es un comienzo. ¿Viste las noticias?» Ana entró corriendo a la oficina de Carolina. «¿Qué noticias?» Isabela convocó una rueda de prensa. Está acusando a Alejandro de fraude. Carolina encendió su computadora. Los titulares lo confirmaban. Heredera Valencia Montoya denuncia irregularidades en Grupo Valencia. Su teléfono sonó. «Alejandro, ¿lo viste?» «Acabo de enterarme. Necesito que revises algo. Los documentos del proyecto López». «¿Por qué?» «Isabela dice que falsificamos firmas». Carolina sintió que el aire le faltaba. «Pero eso es imposible. Yo supervisé todo». «Lo sé. Por eso necesito que...» La puerta se abrió de golpe. 2 hombres en traje. «¿Señora Carolina Ruiz?» «Sí. Fiscalía Anticorrupción. Necesitamos que nos acompañe». «Un momento». Carolina volvió al teléfono. «Alejandro». «Lo sé. Ya voy para allá. No digas nada sin un abogado». En la sala de interrogatorios, Carolina esperaba. 2 horas después, Alejandro entró con un abogado. «¿Estás bien?» «Isabela tiene copias diferentes de los contratos. Falsificadas». «¿Cómo lo sabes?» «Porque tengo los originales. Y algo más». Alejandro sonrió. «Tengo correos. Entre Isabela y mi madre». «¿Tu madre?» «Planearon todo. Desde el principio». «¿Por qué?» «Porque prefieren verme caer que aceptar que elegí mi propio camino». El abogado interrumpió. «Señora Ruiz, tenemos pruebas de su inocencia, pero... necesitamos que testifique contra Carmen Valencia». Carolina cerró los ojos. La abuela de Mateo. «No hay otra manera. Es ella o nosotros», dijo Alejandro. «Tu madre eligió su bando. Ahora me toca elegir el mío». Carolina tomó su mano. «Entonces testificaré, porque a veces la lealtad no es hacia quien comparte tu sangre, sino hacia quien elige quedarse cuando todo se derrumba». «Señora Ruiz». Lucía, la secretaria de Alejandro, la detuvo en el pasillo. «Encontré esto limpiando los archivos antiguos». Era un sobre amarillento, con el sello del bufete de abogados de Diego. «¿Cuándo lo encontró?» «Esta mañana, en cajas que iban a destruirse». Carolina abrió el sobre con manos temblorosas. La letra de Diego. «Querido Alejandro, si estás leyendo esto, algo me pasó. Sabes que nunca fui bueno con las despedidas. Carolina está embarazada. Vamos a tener un hijo. No se lo he dicho a nadie más, ni siquiera a mamá. Tú eres el único en quien confío. Si algo me pasa, cuídalos».
No como una obligación, sino porque sé que la amarás tanto como yo. Siempre vi cómo la mirabas en el restaurante, cómo la miro yo. No te culpo. Es imposible no amarla. Te elijo a ti, primo, porque sé que harás lo correcto, porque siempre fuiste más fuerte que yo. Carolina es mi vida. Nuestro hijo será mi legado. Pero tú, Alejandro, eres mi esperanza. No dejes que mamá los aleje. No permitas que el apellido Valencia signifique más que el amor. Cuídalos. Ámalos. Y por favor, perdóname por pedirte esto. Diego. Carolina dejó caer la carta. Las lágrimas nublaban su vista. Carolina. Alejandro apareció en el pasillo. ¿Qué pasa? Sin palabras le entregó la carta. Lo vio leer. Lo vio palidecer. Lo vio llorar. Lo sabía, susurró Alejandro. ¿Qué? Que me daría su bendición. ¿Cómo podía saberlo? Porque me conocía mejor que yo mismo. Se miraron. La carta entre ellos como un puente entre el pasado y el presente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carolina. Lo que él pidió, lo correcto. Y en ese momento el fantasma de Diego dejó de ser una sombra entre ellos. Se convirtió en una bendición. La sala de juntas del Grupo Valencia estaba llena. El consejo directivo, abogados y en el centro, Isabela y Carmen Valencia, sentadas como reinas en su trono. «Comencemos», anunció el presidente del consejo. «Señora Isabela Valencia Montoya tiene la palabra». Isabela se levantó con elegancia estudiada. «Señores del consejo, las pruebas son claras. Alejandro Valencia y su colaboradora han estado falsificando documentos para tomar control total de la empresa». Carolina, sentada junto a Alejandro, apretó los documentos que tenía en sus manos. La carta de Diego pesaba en su bolso como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. «¿Tiene pruebas concretas?», preguntó el abogado de Alejandro. «Por supuesto». Isabela sonrió. «Carmen, querida, muéstrales». Carmen Valencia sacó una carpeta. «Estos son los contratos originales del proyecto López. Como pueden ver, las firmas son diferentes». «Interesante». Alejandro se levantó tranquilamente. «¿Podrían explicar cómo obtuvieron esos documentos?». «Eso es irrelevante», cortó Isabela. «Al contrario», Alejandro sonrió. «Es muy relevante, especialmente considerando estos correos». La pantalla detrás de él se iluminó. Correos entre Isabela y Carmen aparecieron proyectados. «Carmen, los documentos estarán listos mañana. Isabela, asegúrate de que las firmas sean exactamente como te mostré». El color abandonó el rostro de Carmen. «Esto es un montaje», protestó Isabela. «Lo es», Alejandro continuó. «¿Qué hay de este otro? El plan es perfecto. Cuando Alejandro caiga, la empresa será nuestra». Carolina observaba a Carmen. La mujer que había destruido su familia una vez, ahora veía su imperio desmoronarse. «Madre», Alejandro se dirigió a Carmen. «¿Por qué? ¿Por qué?». Carmen se levantó furiosa. «Porque estás destruyendo el legado de esta familia. Primero Diego con esa mesera. ¿Y ahora tú? ¿También caerás por ella?». «No caí por nadie». La voz de Alejandro era hielo. «Me levanté. Por primera vez en mi vida elegí». «Elegiste mal». «No». Carolina intervino sacando la carta. Diego no pensaba lo mismo. «¿Qué es eso?». Carmen intentó arrebatarle la carta. «La última voluntad de tu hijo». Carolina la esquivó. «El hijo que alejaste. El hijo cuyo último deseo ignoraste». El abogado tomó la carta y comenzó a leer en voz alta. Con cada palabra, el rostro de Carmen perdía más color. Cuando terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. «Diego». Carmen se dejó caer en su silla. «Mi Diego, tu Diego». Alejandro se acercó a su madre. «Quería que fuéramos familia todos. Y tú elegiste el orgullo». «Señores del consejo», el abogado intervino. «Tenemos pruebas de falsificación de documentos, conspiración y fraude. Pero no contra mi cliente». Isabela se levantó bruscamente. «Esto es ridículo, no pueden creer». «También tenemos», continuó el abogado, «testimonios de 3 empleados del bufete sobre cómo la señorita Valencia Montoya los presionó para falsificar documentos». El presidente del consejo se ajustó las gafas. «Creo que hemos visto suficiente. ¿Votamos?». Las manos se levantaron una a una. «Por unanimidad», anunció el presidente. «El consejo respalda a Alejandro Valencia como CEO y rechaza todas las acusaciones en su contra». Isabela salió furiosa. Carmen permaneció sentada, la carta de Diego en sus manos temblorosas. «Hijo», susurró. «Es tarde, madre».
Alejandro tomó la mano de Carolina. Pero no para Mateo. ¿Mi nieto? Tu nieto. Si estás dispuesta a hacer familia, de verdad. Carmen miró a Carolina. ¿Me permitirías? Carolina pensó en Mateo, en su necesidad de familia, en el deseo de Diego. Un paso a la vez, respondió. Por Mateo. Cuando salieron de la sala, Alejandro la detuvo. ¿Estás segura? Diego quería que fuéramos familia. Carolina sonrió. Todos. Te amo, dijo Alejandro por primera vez. No como Diego te amó, a mi manera. Y yo te amo a ti, respondió Carolina. No como al recuerdo de Diego, sino como al hombre que elegiste ser. Porque a veces el amor no es reemplazar, es construir algo nuevo sobre cimientos fuertes. El departamento de Carolina olía a pasta y pan recién horneado. Era la primera cena familiar oficial, y los nervios se sentían en el aire. ¿Crees que le guste a la abuela? Mateo se probaba por tercera vez su camisa nueva. Le encantarás. Carolina ajustó su cuello. Eres idéntico a tu papá. ¿A papá Diego o a papá Ale? Carolina se congeló. Era la primera vez que Mateo llamaba así a Alejandro, desde aquella primera vez en la oficina. Mateo, sobre eso, el timbre interrumpió. Alejandro entró primero, seguido por una Carmen visiblemente nerviosa. «Papá Ale». Mateo corrió hacia él. Carmen ahogó un sollozo. El pequeño era la viva imagen de Diego a esa edad. «Mateo». Alejandro se agachó. «Quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es tu abuela Carmen». Mateo la miró con curiosidad. «¿La mamá de papá Diego?» «Sí, mi amor». Carmen se arrodilló, las lágrimas corriendo libremente. ¿Puedo darte un abrazo?» Mateo miró a su madre, quien asintió suavemente. El abrazo fue torpe al principio, pero cuando Carmen susurró, «mi nieto», algo cambió en el ambiente. Durante la cena, Carmen no podía dejar de mirar a Mateo. Cada gesto, cada sonrisa, le recordaba a su hijo perdido. «Tiene sus ojos», murmuró a Carolina mientras los hombres lavaban los platos. «Y su corazón», respondió Carolina. «Perdona a todos, como él». «¿Me perdonarás tú algún día?» Carolina miró hacia la cocina, donde Alejandro enseñaba a Mateo cómo secar los platos correctamente. «Ya lo hice. Por ellos. Por Diego. Él estaría orgulloso». Carmen tomó su mano. «De todos nosotros». «Mami». Mateo corrió hacia ellas. «¿Puedo mostrarle a la abuela mi álbum de papá?» El álbum. Las fotos que Carolina había guardado todos estos años. «Claro, mi amor». Mientras Mateo mostraba las fotos, narrando historias que Carolina le había contado 1000 veces, algo sanó en esa sala. «Y aquí está papá en la playa», señaló Mateo. «Papá le dice que podemos ir ahí en vacaciones. ¿Vendrás con nosotros, abuela?» Carmen miró a Alejandro, quien asintió. «Me encantaría, mi amor». Más tarde, cuando Mateo dormía y Carmen se había ido, Carolina encontró a Alejandro en el balcón. «¿En qué piensas?» «En cómo un niño de 4 años entiende mejor el perdón que todos nosotros. Los niños ven con el corazón». «¿Y tú?» Alejandro la miró. «¿Con qué ves ahora?» «Con esperanza». Carolina se acurrucó en sus brazos. «Con amor nuevo». «¿Te molesta que Mateo me llame?» «No», lo interrumpió. «Diego estaría feliz. En su carta lo dijo. Te eligió a ti. Nos eligió a todos». Alejandro besó su frente. «Para ser familia». Y así, bajo las estrellas, una familia rota comenzó a sanar, no olvidando el pasado, sino honrándolo, no reemplazando el amor perdido, sino haciendo espacio para uno nuevo, un corazón a la vez. El jardín de la mansión Valencia estaba decorado con luces y flores. Era el cumpleaños número 5 de Mateo, y por primera vez toda la familia estaba reunida. «¿Estás segura de esto?», preguntó Alejandro, observando a Carolina arreglar los últimos detalles. «No», sonrió ella, «pero Mateo merece conocer a toda su familia». Los invitados comenzaron a llegar, tíos, primos, sobrinos. Los Valencia, que una vez la habían rechazado, ahora traían regalos para su hijo. «Carolina», llamó Carmen desde la cocina. «La tía Eugenia pregunta por las fotos de Diego». El álbum, el tesoro que había guardado durante años, ahora pasaba de mano en mano. «Era tan guapo», suspiraba una prima. «Igual que el pequeño Mateo», añadía otra. Carolina observaba desde una esquina cuando sintió una mano en su hombro. «¿Cómo estás?» Alejandro le ofreció una copa de vino. Abrumada, hace 5 años estaba sola en un hospital.
Y ahora tienes demasiada familia, bromeó él. Mami, Mateo corrió hacia ellos. La tía Eugenia dice que tiene videos de papá cuando era chiquito. Los videos mostraban a Diego y Alejandro jugando en ese mismo jardín. Dos niños inseparables, ajenos al destino que los esperaba. Míralos, susurró Carmen a Carolina. Alejandro siempre protegía a Diego. Ahora protege a su hijo, respondió Carolina, viendo cómo Alejandro ayudaba a Mateo a soplar las velas. Después del pastel, mientras los niños jugaban, Carolina encontró a Alejandro en el estudio de Diego. Aquí solíamos hacer tarea, dijo él, acariciando el viejo escritorio. ¿Lo extrañas? Cada día. Pero ahora miró por la ventana donde Mateo jugaba con sus primos. Ahora el dolor es diferente. ¿Diferente cómo? Es como si, buscó las palabras, como si su ausencia nos hubiera unido más fuerte. Carolina se acercó al escritorio y abrió un cajón. Dentro había una foto. Diego y Alejandro en su graduación. Encontré esto hace unos días, dijo. Mira lo que dice atrás. Alejandro volteó la foto. Para mi hermano, cuida lo que amo. Lo hiciste, susurró Carolina, más allá de lo que él imaginó. No fue difícil. Alejandro la atrajo hacia sí. Eres fácil de amar. ¡Papá Ale! Mateo entró corriendo. Ven a ver mi regalo. Mientras los veía salir, Carolina miró la foto una vez más. Gracias, Diego, susurró, por dejarnos en buenas manos. Afuera la fiesta continuaba. Los Valencia, por primera vez en años, eran una familia completa, no perfecta, no sin cicatrices, pero completa. Y en medio de todo, un niño de 5 años unía los puentes que el orgullo había destruido, porque a veces el amor más puro viene en el paquete más pequeño. Y las segundas oportunidades llegan en el momento exacto, cuando estamos listos para tomarlas. El restaurante italiano donde todo comenzó estaba casi vacío. Carolina miró su reloj. 8:30 p.m. ¿Segura que Mateo estará bien con mi madre?, preguntó por tercera vez. Deja de preocuparte. Alejandro sonrió. Carmen probablemente lo está malcriando mientras hablamos. Eso es lo que me preocupa. La misma mesa, la misma vista, pero todo era diferente. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos aquí?, preguntó Alejandro. Claro, me preguntaste por un vino que impresionara a tu cita, y me recomendaste el más barato del menú, porque se notaba que no sabías nada de vinos. Carolina rió. Diego se burló de ti por semanas, y yo seguí viniendo, cada semana, ordenando vinos baratos, hasta que Diego te ganó. No, Alejandro tomó su mano. Hasta que Diego me mostró que el amor verdadero existe. Carolina sintió que algo cambiaba en el ambiente. ¿Por qué estamos aquí, Alejandro? Porque aquí comenzó todo. Aquí te vi por primera vez. Aquí vi a mi primo enamorarse. Aquí entendí que el amor no sigue reglas. Se levantó y, para sorpresa de Carolina, se arrodilló. Espera, susurró ella. No, he esperado demasiado. Sacó una pequeña caja. Carolina Ruiz, te amé en silencio cuando eras la mesera que mi primo cortejaba. Te amé en secreto cuando te convertiste en su esposa. Te amé con culpa cuando te volví a encontrar. Y ahora, Alejandro, ahora te amo libremente. A ti y a Mateo. No como un reemplazo de Diego, sino como el hombre que soy gracias a ustedes. Abrió la caja. El anillo era simple, elegante. ¿Te casarías conmigo? Carolina miró el anillo, luego a Alejandro. Sus ojos, tan diferentes a los de Diego, la miraban con amor puro. Mateo, comenzó. Ya me dio su permiso, sonrió Alejandro. De hecho, fue su idea venir aquí. Mi hijo de 5 años planeó esto, con ayuda de Carmen y Ana, y básicamente toda la oficina. Carolina rió entre lágrimas. ¿Y bien? Alejandro parecía nervioso por primera vez. ¿Me harías el honor de formar oficialmente esta familia? Carolina tomó su rostro entre sus manos. Siempre fuimos familia, susurró, desde que un niño corrió hacia ti gritando, «Papá, ¿eso es un sí?» Es un por supuesto que sí. El beso fue interrumpido por aplausos. Los meseros, los mismos de hace años, celebraban. «El vino va por la casa», anunció el gerente. «¿El barato?», bromeó Alejandro. «El mejor», corrigió Carolina, «porque esta vez sí sabes de vinos». «No», Alejandro besó su mano, donde el anillo brillaba. «Esta vez sé de amor». Y así, donde todo comenzó, algo nuevo floreció. No un final feliz,
sino un nuevo comienzo. No un reemplazo, sino una continuación. Una historia de amor que comenzó con un vino barato y terminó con el mejor champagne. Porque a veces el destino tiene un sentido del humor peculiar. Y el amor verdadero llega 2 veces, diferente, pero igual de profundo. La iglesia de San Francisco estaba llena. No era una boda tradicional. Nadie esperaba que lo fuera. ¿Mamá? Mateo entró al cuarto donde Carolina se arreglaba. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. Carolina dejó que la maquilladora terminara con los últimos detalles. ¿Papá Diego estaría feliz? El cuarto quedó en silencio. Carmen, quien ajustaba el velo, contuvo la respiración. Ven aquí. Carolina extendió sus brazos. ¿Recuerdas la carta? La que papá Diego escribió a papá Ale. Exacto. Tu papá Diego quería que fuéramos felices, que fuéramos familia. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Mateo sacó algo de su bolsillo. Entonces, ¿puedo llevar esto? Era una foto de Diego, doblada y desgastada. Para que esté con nosotros, explicó Mateo. En mi bolsillo, cerca del corazón. Carmen sollozó suavemente. Carolina abrazó a su hijo. Es perfecto. En el altar Alejandro esperaba nervioso. Cuando la marcha nupcial comenzó, no fue Carolina quien apareció primero. Fue Mateo, caminando orgulloso, llevando los anillos y una foto en el bolsillo. Y entonces, Carolina apareció. No vestía de blanco tradicional. Su vestido era color champán, como el vino que compartieron en su primera cita real. «Estás hermosa», susurró Alejandro cuando la tuvo cerca. «Estoy completa», respondió ella. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero se detuvo cuando Mateo levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Todos sonrieron. No era común que un niño de 5 años interrumpiera una boda. «Adelante, campeón», animó Alejandro. Mateo sacó un papel arrugado. «Querido papá Diego», leyó con voz clara. «La abuela Carmen me ayudó a escribir esto. Quiero que sepas que mami es feliz, que papá Ale nos cuida como tú querías, que somos familia, todos juntos». No había un ojo seco en la iglesia. «Y quiero que sepas», continuó Mateo, «que tengo 2 papás, uno en el cielo que me cuida desde arriba y uno aquí que me abraza cuando tengo miedo. Mami dice que eso me hace doblemente afortunado». Alejandro se arrodilló frente a Mateo. «Eres tú quien nos hace afortunados, campeón». La ceremonia continuó, pero ya no era solo una boda. Era una familia sanando. Era un amor honrando a otro. Era un niño uniendo 2 mundos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Mateo fue el primero en aplaudir. «Ahora sí somos familia», gritó, y todos rieron, porque un niño de 5 años había entendido la esencia del amor, que no hay límites, que no hay reglas, que el corazón siempre tiene espacio para más. En la recepción, mientras todos bailaban, Carolina encontró a Alejandro mirando una foto. Él y Diego de niños. «¿En qué piensas?» «En que cumplí mi promesa», sonrió. «Los cuidé, los amé, y ahora somos una familia, la familia que Diego soñó para nosotros». Y mientras bailaban, con Mateo entre ellos, el amor antiguo y el nuevo se fundieron en uno solo, porque a veces el final de una historia es solo el comienzo de otra, y el amor, verdadero y puro, nunca muere, solo se transforma, se expande y nos hace mejores. 3 años después, «Papá, corre». Mateo, ahora de 8 años, corría por la playa que Diego tanto amaba. «Las olas están perfectas». Alejandro dejó las sombrillas en la arena. «Ya voy, campeón». Carolina los observaba desde su silla, una mano sobre su vientre abultado. 7 meses de gemelas. «Se parece tanto a Diego cuando corre», comentó Carmen, sentada a su lado. «Pero sonríe como Alejandro», respondió Carolina. Las cosas habían cambiado en 3 años. La empresa prosperaba, la familia había sanado y el amor había crecido de formas inesperadas. «Mami», Mateo regresó corriendo. «¡Encontré algo!» En sus manos una botella antigua. «Mira la etiqueta», señaló emocionado. Era del vino que Carolina solía recomendar en el restaurante, el más barato del menú. ¿Recuerdas? Alejandro se sentó en la arena junto a ella. Cada detalle. Mateo sacó su tesoro más preciado, la foto arrugada de Diego. «Papá», habló hacia la foto, como hacía a menudo, «encontré tu vino favorito». «En realidad», corrigió Alejandro, «era mi vino favorito. Lo ordenaba solo para ver a tu mamá».
¿En serio? Mateo rió. ¿Por qué no me contaron esa historia? Porque algunas historias... Carolina tomó la mano de Alejandro. Son más dulces cuando se descubren solas. Carmen sacó una cámara. ¿Foto familiar? Mateo se acomodó entre sus padres, la foto de Diego aún en sus manos. Esperen, dijo. Colocó la foto en la arena frente a ellos. Ahora sí, toda la familia junta. El flash capturó el momento. Una familia moderna, construida sobre amor perdido y encontrado. Sobre dolor y sanación. Sobre segundas oportunidades. Las bebés están pateando, susurró Carolina. Alejandro puso su mano sobre su vientre. Diana y Daniela. ¿Cómo decidió Mateo? Por la D de Diego, explicó Mateo orgulloso. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Saben qué? Mateo miró el horizonte. Creo que papá Diego nos mandó esa botella. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque quería recordarnos dónde comenzó todo, para que nunca olvidemos que el amor puede llegar dos veces. Carolina y Alejandro se miraron, sorprendidos por la sabiduría de su hijo. Y que a veces, añadió Carmen, el amor más grande nace del dolor más profundo. Mientras las olas rompían en la orilla, la familia permaneció unida en la arena, no perfecta pero completa, no sin cicatrices, pero más fuerte por ellas. Y en algún lugar, Diego sonreía, porque su último deseo se había cumplido. Su familia estaba completa. Su amor había florecido en algo más grande que él mismo. Y su hijo, su pequeño Mateo, había aprendido la lección más importante, que el amor verdadero no tiene límites, no conoce el tiempo y siempre, siempre encuentra su camino a casa.